Sutherland. Emilio Sutherland. Buenos días, Milna, buenos días, Ángeles, especialmente a esta última colega. Felicitaciones por la tremenda entrevista que le hizo a padre del Cabo Florido. Realmente muy emotiva. Muchas gracias, Emilio. Muy gratificante, porque él no pide de alguna forma más violencia, sino que se calmen las aguas y que se focalice en la delincuencia, todo el trabajo policial. Y al respecto hay que destacar el trabajo realizado por la Fiscalía de Arica y por la PDI de Arica, que dio un tremendo golpe en contra del llamado Tren de Aragua, una temible banda, una organización internacional que nace en Venezuela y que ya se ha extendido por Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y lamentablemente en Chile. Hoy este fin de semana, mejor dicho, fueron formalizados 17 sujetos integrantes de una banda, Los Gallegos, una especie de apéndice del Tren de Aragua. 16 de estos integrantes son de nacionalidad venezolana. Lamentablemente, muchos de estos sujetos ya están instalados en otras partes de la zona central y sur de Chile. Veamos el siguiente informe de Isabel Cabrera en Tu Día Investiga. 13 quedaron en prisión preventiva, 3 en tránsito a la espera de la Corte de Apelaciones de Arica y una de ellas con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal. Ese fue el resultado de la formalización de los 17 detenidos pertenecientes a un brazo del llamado Tren de Aragua. Se estableció la existencia de una organización criminal identificada como Los Gallegos, la cual en su mayoría son ciudadanos venezolanos, dedicada al tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, extorsión, secuestros, entre otros delitos. Y así también la tenencia de armas de guerra, en este caso granadas, tenían munición de guerra, también una cantidad importante de armamento. Esta temida organización criminal que se asentó en Chile durante los últimos 2 años se ha transformado en un importante foco de atención tanto para las autoridades como para el Ministerio Público. Y es en este marco que las policías trabajan arduamente para desbaratar y poner fin a un gran número de delitos que atemoriza ya no solo a localidades del norte, sino que a todo el país por su rápida expansión. Teníamos bien identificado en cuanto a estructura, en cuanto a su posicionamiento y función, también quiénes eran los sicarios, quiénes eran las personas que iban a cobrar a las personas que estaban siendo extorsionadas, cuáles realizaban trabajos más operativos y cuáles daban órdenes. Y claro, desarticulamos efectivamente la estructura en su totalidad, que se suma a algunos que están ya en la cárcel y que desde allá siguen formando parte de la misma estructura. Se le adjudican secuestros, violaciones, sicariato, tráfico de droga, trata de personas, asociación ilícita e incluso homicidios. Y fue precisamente el reciente hallazgo de un cadáver el que los delató. El cuerpo fue encontrado en uno de los 23 domicilios allanados la semana pasada en el Cerro Chuño, en la ciudad de Arica, vivienda conocida increíblemente como Casa de Tortura. Ellos lo que realizaron era una posesión de territorio. El sector de Cerro Chuño es una toma, son domicilios que por afecto habían sacado, erradicado acá el gobierno regional a la gran mayoría de las personas, y los extranjeros toman posesión de esta, entre comillas, favela, donde realizaban los actos propios del delito. Se encontró, asimismo, un cadáver de una persona que fue presumiblemente enterrada viva, la cual mantenía marcas de tortura. Pero esta es solo una célula de una de las organizaciones criminales más grandes, violentas y casi incontrolables de Venezuela, y cuya expansión pareciera no detenerse, aunque ese no es el único factor preocupante, ya que se trata de un grupo particularmente violento en su actuar. ¿Viste que le metiste plomo a este loco? ¿Por qué? A ver, que le dieron fue duro. Sí, también los fotos, videos, pásalo, todo lo que tengáis. No tengo, sino que lo que dicen las noticias es que bueno, le llegaron, pero fue de lleno. 50 te llevo en el caso. Banda criminal muy peligrosa que se dedica a extorsiones, robos, secuestros, hasta homicidio, que es el Tren de Aragua. La crisis migratoria concentró en el norte de nuestro país un gran flujo de personas, lo que se transformó para estos delincuentes en una oportunidad de negocio para instalar su impactante actividad
actividad criminal en Chile, tal como ya desafortunadamente lo consiguieron en países como Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. Mostrando toda la hazaña, sembrando terror y exhibiendo poderío en armas, actúan los delincuentes del Tren de Aragua. Vieron especialmente a la banda delincuencial Tren de Aragua, integrada por venezolanos. La Justicia de Lima Norte condenó a 6, 8 y hasta 12 años de prisión a los integrantes de la banda criminal conocida como los Malditos del Tren de Aragua. Integrantes de una organización de ciudadanos venezolanos que traficaba con alimentos que ingresaban desde ese país a Colombia por trochas en el departamento de Norte de Santander. Reportajes T13 ha seguido la pista a esta organización desde aquellos tiempos en que recién se hablaba de la posibilidad de que la banda estuviera comenzando a operar en Chile. Fue en esta labor que el periodista de nuestro canal, Marcelo González, obtuvo entre muchos otros aciertos una declaración inédita de un testigo que reveló detalles impactantes del, a estas alturas, aterrador Tren de Aragua. Este joven cruzó la frontera de Colchane en mayo del 2021 con algunos venezolanos, los mismos con los que luego convivió en la Plaza Brasil de Iquique. Él nos comentó que parte de quienes lo acompañaron en su ingreso a nuestro país decían ser integrantes de la temida corporación delictual. Ellos te decían, somos del Tren de Aragua, son del tren y te podemos hacer lo que queremos. Sí, somos del Tren de Aragua. ¿Y cuántos eran esos? ¿Cuántos decían que eran del Tren de Aragua? Son muchos, están regados por todos lados. ¿Allá en la Plaza Brasil? En la Plaza Brasil. Todos tienen un fusil dibujado. Los que mandan tienen 2 fusiles dibujados. ¿A dónde lo tienen? ¿En qué parte lo tienen dibujado? Lo pueden tener en la espalda, o en los brazos, en las piernas, pero cada uno tiene un fusil dibujado. Manejan armas, droga. ¿Y esas armas, tú las viste? Sí, las vi. ¿Cuántos tenían armas ahí? ¿Cuántas armas viste? La mayoría tienen armas. Son casi 3.200 los kilómetros que separan a Aragua de Arica, pero al parecer este largo tramo terrestre no fue impedimento para esta organización que surgió originalmente en 2014 y que en 8 años internacionalizó su radical actuar en materia de delitos violentos. Lo que ha pasado en Arica, por ejemplo, que es estremecedor a partir de esta organización que se llama el Tren de Aragua, es algo que no vamos a permitir que se siga desarrollando. Ya fueron detenidos al menos 10. Ya fueron detenidos al menos 10, pero quiero que sepa toda esa gente que seguramente no está mirando este live, pero sí que ustedes tengan la tranquilidad de que los vamos a perseguir. De que los vamos a perseguir y no vamos a permitir que el crimen organizado siga desarrollándose en nuestro país. Una expansión tan planificada que incluye en algunos de sus brazos operativos a cabecillas que dirigirían todo desde diferentes prisiones de Latinoamérica. Es el caso de Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, quien continuaría liderando esta banda nada menos que desde el interior de la cárcel de Tocorón en Venezuela. Y sí, mano, hazlo del teléfono tuyo porque si le escribes de otro teléfono no te va a contestar. Hazlo de tu teléfono, cárgalo y le escribes de tu teléfono. Que de todas maneras yo también le voy a explicar. Y si queda mal, bueno, que Guerrero le diga a Richard y borra. Se recuperó evidencia que mencionaban directamente a Guerrero como la persona que había que llamar o que había que darle cuenta respecto de alguna situación. A él no le pasa nada, él ha convertido esa cárcel en una especie de hotel, de resort. En el penal hay piscinas, en el penal hay un campo de béisbol que acaba de ser reinaugurado este año, tiene luces especiales para jugar de noche, tiene una discoteca que ha sido muy popular y a la que iban o van a divertirse personas que no pertenecen a la cárcel. Huyendo de los cuerpos policiales de su país y una vez que Venezuela parece haberles quedado chico, estos delincuentes buscaron continuar su historia delictual más allá de las fronteras. Sin embargo, operativos como el desarrollado por las policías en conjunto con la Fiscalía de Arica y Parinacota, que permitió formalizar a 17 miembros de este cártel, abre la esperanza de debilitar y, por qué no, acabar con una de las organizaciones más violentas de las que se tenga memoria en nuestro país. Una organización tan violenta que incluso mata, asesina a integrantes de su propia banda como para dar un escarmiento al resto de la banda. De hecho, se encontró el cadáver de una persona de nacionalidad venezolana que todavía se desconoce su identidad, que formaría parte de esta banda y que habría sido enterrado vivo muy cerca de una especie de casa de tortura que tenían en el cerro de Arica. Sí, no, qué increíble lo que decía Isabel, ¿no? En su nota. Claro, ojalá que se empiece a no solo desbaratar, sino que acabar directamente
esta banda acá en nuestro país, porque en Venezuela claramente el poderío es total. Está con nosotros el teniente Daniel Medina para conversar de este tema, pero queremos sumar, por cierto, a nuestro enviado especial Marcelo González del Departamento de Prensa, que está con nosotros ya. Gracias, Marcelo, por estar. Buen día. Y está también, y lo vemos en pantalla, Jorge Díaz, gobernador. ¿Qué tal? Entonces, también, ¿cómo está, gobernador? Muy bien, gracias. Gracias por esta invitación a participar en este diálogo, que en realidad es muy importante, sobre todo para la zona norte del país. De todas maneras, queremos profundizar en esta materia, queremos ahondar en esta materia y lo vamos a hacer después de este corte. En contacto precisamente con tanto el gobernador como nuestro enviado especial del Departamento de Prensa de nuestro canal, Marcelo González. Marcelo, quiero partir contigo porque, Marcelo, tú ya habías hecho hace varios meses un reportaje a fondo sobre esta banda criminal y la investigación que en paralelo llevaba la policía, que permitió por lo menos detener a 17 integrantes de esta organización. Me gustaría conocer desde tu mirada, ¿no es cierto?, cómo ves todo esto que ha pasado y particularmente este terrible hallazgo en una zona de Arica donde se encontró este cadáver de una persona presuntamente enterrada viva. No, claro, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, son situaciones que en el norte de nuestro país en general no se veían. La cantidad de homicidios que se han dado para zonas normalmente tranquilas. Mira, Tarapacá, por ejemplo, en 25 semanas ya 24 homicidios, y la región de Arica y Parinacota, que es la ciudad más grande es Arica, poco más de 200.000 habitantes, lleva 21 homicidios. Son cifras muy grandes para regiones que normalmente tenían 5 a 6 homicidios al año y eran por motivos quizás de pareja o no los típicos motivos de ahora. Aparte son las personas que han encontrado muertas, son con alevosía, balazos en la cabeza, muestras de tortura previamente, son hechos que no se habían visto antes. Pero mira, yo les quería contar, si me dan un minuto, brevemente, el inicio de esta investigación de la de acá de Arica, que nos contaba la Fiscalía. Nos dicen que en el mes de marzo de este año estaban siguiendo a un... Sí, marzo, efectivamente, están siguiendo a un típico grupo de traficantes chilenos de acá de Arica. Y en una escucha telefónica, uno de los traficantes connotados acá en Arica, de todas formas, escuchan que uno, el jefe, le comenta a otro: tomaron a un miembro de nuestra banda, lo pescaron, lo torturaron, le hicieron cosas atroces. Son unos venezolanos, dijo, no sé qué vamos a hacer. Y ese es el momento en que las fiscalías captan que, mira, hay una banda que es más dura, hay una banda que hace cosas que no se habían visto antes. Finalmente, esta banda de chilenos termina trabajando, siendo sometido por este grupo que es el Tren de Aragua. Y la persona torturada fue llevada al lugar que hoy es conocido como la Casa de Tortura, el lugar donde hace poco también se encontró una persona enterrada de cabeza, con los brazos amarrados, muestras de haber sido quemado y también con rastros de haber sido enterrada viva en ese lugar. Que esa zona del Cerro Chuño acá de Arica es una zona de tomas, y donde está ubicada esa casa es la parte más alta, es como un monte. Por lo tanto, el sitio además ofrecía un punto estratégico de vigilancia. Si alguien se acercaba, las policías, por ejemplo, si entraban a esta favela, a estas tomas, desde ese punto era fácilmente vista. Es un punto de vigilancia también. O sea, entonces estaba todo pensado en esta organización, que es prácticamente una empresa delictual, donde tienen cobros por todo lo que hacen, desde tráfico de drogas, tráfico de migrantes, sicariato, secuestros, todos, y manejan más de 18 ilícitos en esta verdadera empresa del crimen. Oye, Marcelo, cuando tú dices que esta banda, que fue en marzo cuando se hace esta escucha telefónica y ahí se descubre, ¿no?, que esta otra banda en el fondo, ¿no?, que es el Tren de Aragua. Esta banda chilena, tú dices, fue sometida al Tren de Aragua. ¿Quiere decir que hoy día son soldados de los otros, trabajan para ellos, o finalmente se adueñaron del territorio y la banda chilena quedó sin nada, sin arte ni parte? Se adueñaron de todo. La forma que tienen de proceder, y esto tenemos de hecho chequeados con entrevistas que hemos hecho de un reportaje que estamos preparando, lo que hace el tren de Aragua, que es la forma de operar que tienen, ellos llegan, se hacen dueños de la zona. Entonces todos los negocios que los contemplan de ellos, por ejemplo, las mujeres que ejercen la prostitución en Arica, pasan a ser contactados por ellos y parte del porcentaje de lo que ganan es para ellos. Los traficantes, quienes traficaban en Arica, pasan a ser contactados por ellos y ahora trabajan para ellos. Y al que no le gusta es la muerte o tortura.
De hecho, aquí dentro del mismo Cerro Chuño se han encontrado la mayoría de las personas también muertas, porque hay dos clases de crímenes los que uno puede pillar acá. Las personas que son exhibidas, que son asesinadas, que no son miembros de la banda, y la persona que fue encontrada muerta, que ya está casi identificada, es lo que se tiene certeza es que era parte de la banda, era parte del Tren de Aragua, de esta presunta banda delictual, porque tenía los tatuajes, que es la marca clásica, tatuajes de fusiles. Entonces esta persona presuntamente no habría obedecido órdenes. Y claro, su muerte finalmente es oculta, ¿eh? No es mostrada como otra, pero los otros son probablemente, por ejemplo, hay una de las muertes que se encontró acá, era de una persona que traficaba migrantes, pero no era parte de la banda. No quiso entregar su porcentaje de plata. Se le había hecho una advertencia previamente. Esta persona siguió traficando migrantes por acá por la frontera de Chacayuta y finalmente esta persona fue tomada, era un peruano, y fue asesinado. No, Marcelo, cuando no te escuchamos, la verdad es que uno se queda corta con la imaginación. Sí. La imaginación. Sí. Mira, este es un tema de absoluta y máxima gravedad. Están todas las alarmas puestas, no solo de la policía, también del gobierno, Ministerio del Interior, etcétera. ¿Por qué? Porque se trata de una organización que no tiene ni un límite. O sea, acá no hay escrúpulos de nada. Por lo menos en Chile no habíamos visto crímenes tan horrendos. Entonces acá estamos hablando de personas que están acostumbradas a actuar de forma absolutamente alevosa, cruel y despiadada. La mayor parte de estas personas que integran la banda vienen de Venezuela, lo decíamos, son casi todos, ¿no es cierto?, provenientes de Venezuela. Algunos se ha dicho también que han sido liberados de las cárceles para que salgan. Hay toda una especulación al respecto. Respecto de por qué estas personas salieron de la cárcel, por ejemplo, ya desde Venezuela, y han ingresado a Chile por pasos no habilitados. Entonces, y se habla de que había, por lo menos en el país, en todo el territorio, más de 100 soldados que trabajan para esta banda. Brutal. Ya se vio en Puente Alto a un hombre que tenía tatuado un fusil y que se cree que había sido parte, ¿no es cierto?, también, o era parte de este grupo delictual. Claro, pero lo peligroso que dice Marcelo es que, claro, están los soldados, que se habla de 100 aproximadamente, pero capturan finalmente a todo el entorno y todos terminan trabajando para ellos. Claro, y eso es lo riesgoso. Eso o la muerte. Claro. Claramente. Me gustaría preguntarle al gobernador Jorge Díaz, gobernador. Claro, si me permite un alcance. Sí, por favor, dale nomás. Sí. Sí, les quería comentar que en el Cerro Chuño, que hemos estado hablando con las personas que viven ahí, que estuvieron durante todos estos meses sometidos a esta banda, ellos nos comentaban, por ejemplo, que la gente en los negocios que estaban ahí de esta toma, como todas las tomas, tú sabes que hay negocios, también eran parte que tenían que pagar su porcentaje, su cuota de extorsión. Decían que finalmente toda la gente de una u otra manera terminó siendo serviles para ellos. Entonces, cuando uno ingresa, nosotros hemos ingresado todos estos días, por ejemplo, y nos decían, ustedes ingresan, todos ellos saben que ustedes ingresaron. Saben por dónde se mueven, porque todo el mundo va informando. Hay incluso contactos telefónicos que van diciendo, están pasando por acá, pasaron por allá. Entonces todo lo que pasaba en ese punto, ellos lo sabían. Increíble, increíble, porque claro, acá Emilio, teniente, gobernador, Marcelo, las bandas de narcotráfico, las bandas criminales chilenas, siempre, y hablábamos antes, ¿no?, habían códigos que se respetaban, el mínimo, el desde. Esto no, pues esto no tiene códigos, no, teniente. Todo vale, podríamos decir. Teniente, ¿me permite preguntarle antes que nos dé una opinión respecto de la labor que cumple Carabineros también en esta investigación y actuación, ¿no es cierto?, para poder desbaratar a esta organización y sacarla de cuajo del país, que sería lo ideal. Pero me gustaría preguntarle al gobernador Jorge Díaz, gobernador, primero que nada, ¿cómo se está viviendo con este invitado de piedra al lado de ustedes ahí, amenazando la seguridad de las personas? Lo primero es que la ciudadanía está atemorizada por toda esta situación que se ha vivido, y saludo el trabajo que realizó la Fiscalía en este sentido, porque permite entregar ante un delito distinto, ante una forma criminológica distinta, una solución que realmente vemos que fue muy efectiva, con los operativos que quedaron la mayoría en prisión preventiva, y por eso es que es importante la labor que realiza la Fiscalía en ese sentido de coordinarse, ¿no?, para que estas cosas sucedan. Pero varios factores que se mencionaban y me gustaría relevarlos. El primero es que esta cantidad de homicidios que han habido en la región, a las fecha son 21, si uno tuviera que sacar proporcionalmente el año, cada semana una persona en manos de la delincuencia es asesinada por delincuentes en la región de Arica y Parinacota. Pero da la impresión de que, tal como lo indicaba Marcelo, son señuelos muchas veces, no son mecanismos como de intimidación o de comunicación para someter a otras bandas locales. Eso en realidad preocupa enormemente, porque en definitiva esta articulación es mayor.
segundo es que también da la impresión de que no importa la locación donde esté el delincuente. Da lo mismo que esté en la cárcel, igual puede seguir comandando, siendo un miembro activo de la organización, o que esté en la calle. Y eso también preocupa muchísimo porque frente a esto se debe crear una fórmula distinta. No puede ser que la tecnología avance y que en definitiva hoy la cárcel no sea un mecanismo donde se encuentre alejada un delincuente y que siga operando desde el interior de la cárcel. Por eso lo que se hizo en esta oportunidad fue un operativo paralelo, donde se allanaron domicilios en el sector Cerro-Chuño, pero también lo mismo se hizo en el recinto penitenciario de Hacha, que es la cárcel de Arica. Por eso que eso cobra mucha importancia. Ahora bien, desde ahí hay que entender que la región de Arica y Pernambuco es una región estratégica para el país, porque es la puerta de entrada. Y durante estos 2 años de pandemia los pasos fronterizos estuvieron cerrados. Eso significaba que se aperturaron cientos de pasos fronterizos irregulares de ingreso al país sin ningún control de quién ingresaba. La migración en Chile siempre ha sido selectiva y durante estos 2 años de pandemia no solamente hubo tráfico de personas, tráfico de armas, sino que también ingresos de personas que no tenían sus antecedentes penales correctos, ¿no? Y eso permitió que ingresaran este tipo de bandas delictuales, de organizaciones criminales. Ya lo advertíamos mucho antes, ¿no? Cuando se inició todo este proceso de graves descontrol migratorio, junto a los gobernadores del norte le pedimos a nuestros parlamentarios, los parlamentarios de nuestros distritos, que interpelaran al exministro Delgado, porque entendemos que eso iba a tener consecuencias tan graves como esta, y lamentablemente nuestros temores hoy se ven realmente afiatados, porque se ven confirmados, y eso es algo que preocupa gravemente a la población. Sin duda. Gobernador, hay varios... que avancen las fiscalías especializadas. Claro, no, usted ha dicho varias cosas que son importantes y relevantes. Una, evitar que en la cárcel sigan operando estas bandas, ¿no? Y por eso los operativos, los allanamientos que han sido de manera paralela, pero también hay otro control que hay que hacer ahí, que tiene que ver con el ingreso de celulares, con acceso a internet y con toda esa tecnología que ellos siguen teniendo al interior de las cárceles, no solo en Arica, sino que en todo el territorio nacional, y lo hemos visto. El otro punto importante tiene que ver también con la deportación eventualmente, ¿no? Que se envían a sus países y después ingresan sin ningún tipo por un paso no habilitado. Y lo tercero, la migración ilegal, porque en este caso, todas estas personas, lo decía Marcelo González, todas han tenido antecedentes policiales, por lo tanto, o estaban siendo condenados o habían sido condenados en su país de origen. Entonces, de verdad que es un tema que queremos seguir conversando. Si ustedes nos permiten, entonces nos tenemos que ir a un corte comercial y volvemos entonces y seguimos analizando esto. Vamos a perseguir, no vamos a permitir que el crimen organizado siga desarrollándose en nuestro país. Vamos a seguir conversando, ¿no? Vamos a seguir conversando a propósito del Tren de Aragua, de la detención de estos sujetos, pero cómo estas redes no son solo del norte, porque uno podría decir, bueno, capturaron una ciudad, una localidad, un cerro, como decía, una toma, ¿no? Como decía Marcelo. No, porque esta cuestión es mucho más grande. Sí, nuevamente volver al contacto con Marcelo González, un periodista de Tele 13, que fue uno de los pioneros en informar y en alertar a Chile respecto a cómo ingresaba esta organización criminal, Marcelo. Por eso mismo te pido que tengas mucho cuidado en el sector donde andas. Y quiero hacer 2 preguntas, Marcelo. Una tiene que ver con un fenómeno nuevo que tú me contabas, que incluso no están solo desplazando a los delincuentes chilenos, sino que también a los extranjeros, los venezolanos del Tren de Aragua. Esa es una pregunta. Y lo otro, ¿en qué ciudades o regiones de Chile se han instalado los venezolanos, además del norte? Ay, sí. Marcelo, ¿me escuchas? No, es que nosotros no lo estamos escuchando a él. No sé si se apagó el micrófono o es una cuestión de batería. Chequémoslo al tiro para tener... Ahí sí. Ahí sí. ¿Me escuchaste, Marcelo? Muy bien. Ahí sí, ya. Pasa. Ahora, Marcelo, ¿me escuchaste la pregunta? Sí, mira, sobre las preguntas las escuché perfecto. Ya. Sí, la escuché perfecto. Mira, lo primero, hablábamos con la gente del Cerro Chuño, los que viven ahí en esta gran toma, en la toma más grande de Arica, y nos decían ellos que antiguamente los primeros, que es un cerro de migrantes básicamente, hay un grupo pequeño de chilenos, hay bolivianos, peruanos, pero ahí el grupo predominante antiguamente era el de los colombianos. Entonces yo les preguntaba, ¿cómo ustedes saben que está el Tren de Aragua? Y dicen, mira, no es que lleguen ellos y se identificaban, de pronto comenzaron a llegar extranjeros venezolanos, y poco a poco los colombianos comenzaron a desaparecer. Nos cuentan ellos que hubo un episodio fuerte en mayo, que apareció un colombiano en la calle principal de esa toma con todo el cuerpo cortado.
muerto en la calle. Luego aparecieron otros colombianos muertos, luego otros desaparecieron, que no saben qué fue. Así que finalmente ellos se fueron. Y sabes que otra cosa muy extraña que vio la gente es que comenzaron a haber nuevos códigos en la favela. En el último tiempo había una orden de que los niños podían jugar a determinadas horas, había una orden de que nadie metiera música o fiestas fuertes y que estuvieran tranquilos. Me da la impresión que en un momento que captó ya el control del Cerro Chuño, pareciera que la orden era: tratemos de pasar más inadvertidos, estemos más tranquilos para que no entren las policías. Entonces había una orden de que todos decían que en el último tiempo estaba todo muy tranquilo y había una serie de cosas que no se podían hacer. No había una orden de un jefe, ellos dicen. Simplemente se pasaba entre vecinos y vecinos. Oye, a esta hora pueden jugar los niños, a tal hora no. Si no es una fiesta, otra no. Marcelo, nosotros queremos seguir profundizando en esto. Te dejamos cordialmente invitado. Entendemos que te tenemos que liderar, ¿no? Para seguir haciendo tus labores, ¿no? Así que muchísimas gracias por este contacto, gracias por esta conversación y los esperamos, por cierto, otro día para seguir profundizando en esto. Gobernador, lo mismo usted, muchísimas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Gracias, Marcelo, nos reencontramos nosotros. Cuídate. Muchas gracias. Chao, chao. Teniente, lo que contaba Marcelo es